Hoy nos metemos de lleno en las raíces de las enseñanzas de Jesús. Queremos ver cómo encajan en ese judaísmo tan vivo, tan diverso, del Segundo Templo. Exacto. Hablamos de un periodo largo, Del 516 a.C. al 70 después de Cristo. Y no era un bloque único, para nada. Claro, estaban los fariseos, saduceos, esenios, cada grupo con sus ideas. La Biblia hebrea se iba consolidando. Y la sinagoga ganaba peso, sí, junto al templo de Jerusalén, que seguía siendo el centro, ¿no? El lugar de los sacrificios, de la pureza ritual. Y ya existía esa distinción, ¿verdad? Entre la Torá escrita, el Pentateuco, y una Torá oral, con explicaciones, aplicaciones. Fundamental para el judaísmo rabínico posterior, sí. O sea que el mundo judío, para Jesús, era complejo, dinámico. Nuestra misión hoy es explorar cómo su mensaje interactuó con todo eso. Ver dónde había sintonía y dónde chocaba. Pues si empezamos por las afinidades, lo primero es la ética. Jesús se apoya totalmente en la tradición judía. Los grandes mandamientos, ¿no? Amarás a Dios. De Deuteronomio, sí. Y amarás a tu prójimo, de Levítico. Son centrales en su discurso, clarísimo. Y eso se ve, por ejemplo, en el Sermón del Monte, la regla de oro, pero en positivo. Hay como un eco de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa crítica al ritual vacío, el énfasis en la justicia, la misericordia. Totalmente. El foco en la intención, en el corazón. Pero la conexión va más allá. Jesús mismo dice, no he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Una frase clave. Y desde la perspectiva cristiana, eso se interpreta como el cumplimiento de profecías concretas. Exacto. El nacimiento en Belén, que Miqueas menciona, la entrada en Jerusalén en un asno, como dice Zacarías, incluso referencias a la resurrección en los Salmos. Porque ese cumplimiento no era exactamente lo que muchos esperaban. Ahí está. Se esperaba un Mesías más político, militar, un restaurador, el Mesías Ben David, y Jesús no encajaba en ese molde. Es una divergencia importante desde el principio. Pero en sus prácticas del día a día sí se movía dentro del judaísmo. Sin duda. Las fuentes lo sitúan en la sinagoga habitualmente, celebrando las fiestas judías, la Pascua, los tabernáculos. Y usaba parábolas, que era un método de enseñanza muy típico de los rabinos. Incluso las curaciones en sábado, que tanta polémica causaron. Él las justificaba no como un rechazo a la ley, sino como una reinterpretación. Decía, el día de reposo se hizo para el hombre, poniendo la necesidad humana por delante. Claro, eso chocaba con las visiones más estrictas. Vale, entonces hay una base común, fuerte. Pero, ¿dónde empiezan las fricciones serias? Las contradicciones. Pues un punto central es la interpretación de la Torá, sobre todo la oral. Jesús insistía mucho en la intención interna. Lo de que la ira ya es como un asesinato, por ejemplo. Eso es. Y confrontó directamente lo que él llamaba la tradición de los ancianos. El ejemplo del corbán es famoso. ¿El qué, perdona? El corbán. Era una forma de dedicar bienes al templo que, según Jesús criticaba, podía servir de excusa para no cuidar a los padres. Decía que esas tradiciones humanas llegaban a anular mandamientos de Dios. Entiendo. Era un desafío a la autoridad interpretativa. Exacto. Y culmina cuando se declara Señor del Sabbat. Eso es un desafío directo a la autoridad fariseica sobre cómo interpretar y aplicar la ley. Y luego está, claro, el tema de quién era él. Sus afirmaciones, yo soy. Eso tuvo que ser dinamita pura para la época. Frases como yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo y el Padre somos uno. Eso sonaba a blasfemia. Directamente. Y si a eso le sumas que no era el Mesías, rey conquistador que esperaban, sino uno que hablaba de sufrimiento. Y encima dice ser la única vía al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso rompía con la idea tradicional de acceso a Dios a través del pacto, la Torá, el templo. Y hablando del templo, también tuvo palabras sobre su futuro. Sí, profetizó su destrucción. Dijo que no quedaría piedra sobre piedra, algo que ocurrió en el 70 después de Cristo. Para los primeros cristianos, su muerte fue el sacrificio definitivo que reemplazaba todo el sistema sacrificial del templo. Cambiaba el eje. Y un último punto de diferencia importante. El discipulado y la inclusión. Sí, una llamada muy radical. Tomar la cruz, seguirle por encima de todo. Y una apertura llamativa a gentiles, a marginados. La parábola del buen samaritano es un ejemplo claro. Clarísimo. Rompía barreras de pureza, de exclusividad social muy arraigadas en ese judaísmo. La interacción con no judíos o con impuros estaba muy limitada.
y él desafiaba eso. Entonces, si intentamos resumir esta relación, tan llena de matices, ¿cuál sería la idea principal? Pues que no es una cosa o la otra, no es simple. Hay una herencia judía clarísima en Jesús, la ética, la conexión con las escrituras, las prácticas, pero las diferencias son igual de importantes y definitorias. El choque por la interpretación de la ley oral, sus afirmaciones sobre sí mismo frente al monoteísmo, un Mesías diferente. Exacto. El rol del templo que cambia, esa inclusión tan radical. La tensión fundamental viene de su reivindicación de autoridad divina y su forma de reinterpretar la propia tradición judía. Y esa tensión, claro, marcó lo que vino después. Centrado en la Torá, la oración, la comunidad, y el cristianismo se desarrolló ya como una fe distinta, centrada en Jesús como Mesías divino y con vocación universal. Nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cómo nos ayuda hoy entender mejor esa interacción original, esa mezcla de raíces compartidas y rupturas profundas, a comprender la historia y la relación actual entre judaísmo y cristianismo? Buena pregunta para darle una vuelta.